hay otros roles, hay otras formas de reaccionar ante un evento traumático. Puede ser que reacciones como un niño alegre. Es un procesamiento natural de asimilar lo sucedido, pero sin aprendizaje. Es como caerse, sacudir y seguir jugando. Sin embargo, al poco tiempo se repite la misma historia, se vuelve a tropezar y caer, porque no le da valor o la importancia necesaria a lo sucedido. El rol de niño alegre frecuentemente siente poca culpa o responsabilidad, llega a sentir la tristeza o se enoja, pero le dura poco y luego busca un nuevo juguete y sigue en la vida. Un ejemplo ilustrativo son los jóvenes que tienden a accidentes vehiculares y después de chocar su moto o su coche en una noche de borracheras, ante sus amigos lo narran de forma como si fuera una aventura, como si hubiera sido algo muy divertido, como una hazaña. Después de una fiesta, después de una borrachera, después de estar loqueando, dicen muchos. Entonces, si te das cuenta, al contarlo como una hazaña o como una aventura, es un niño travieso, es un niño alegre, sigue haciendo travesuras. Es como si no hubiese aprendido nada de la experiencia. Y entonces, al no aprender de la situación, adivina qué va a suceder. Se va a volver a repetir la situación. Ahora bien, puede ser que aparezca como niño, pero abrigado por un padre bonachón. Ese es otro rol que fusiona al abogado, que decíamos en algún momento se comporta como papá, pero en esta ocasión es un padre bonachón. Y por otro lado, en nuestra mente hay un niño al que cuida, protege o consiente este padre bonachón. Esta posición filtra psicológicamente el amparo y el abrigo de una figura psicológica de apoyo que le quita responsabilidad al protagonista. ¿Qué quiero decir? Tú escuchas a muchos jóvenes que cometieron alguna infracción, por ejemplo, pudieron haber chocado contra una moto o no sé, firmaron algún documento o falsificaron su firma de los papás. Sin embargo, como hay una figura paterna o materna que consiente, de repente los escuchas narrar. Mi padre dice, mi madre me dijo, el pastor me aconsejó, yo al policía le di una lana y el policía me dijo, ya no te va a volver a suceder, ya la próxima te vas a cuidar. Entre otras descripciones que hacen. Si te das cuenta, en su mente hay una posición de autoridad moral, algún especialista o alguien que les quita la responsabilidad de su participación, que les hace evaluar la situación como no pasa nada, no fue tan grave. Bajo ese amparo psicológico de un padre bonachón, se demuestra una posición de niño vulnerable, un muchachito que no sabe, que no ha aprendido, que no se ha dado cuenta. Entonces, en conclusión, se le está restando responsabilidad y entonces, al tolerar sus acciones o decisiones, está en una posición que no entiende, que no sabe, que no se da cuenta, entonces necesita a alguien que lo guíe y que lo absuelva de responsabilidad. En conclusión, tendrá que seguir aprendiendo en esta vida. Recuerdo a un joven que tenía una adicción muy fuerte a la cocaína y su mamá terminaba apoyándolo, pagando todas sus cuentas, sus deudas y hasta sus robos. El joven estaba abrigado por una mamá bonachona que le restaba responsabilidad por muchos años. Entonces, lo que sucedió fue que un día el joven eh, delictió más, o sea, sus delitos eran cada vez mayores. Ya no solamente les quitaba cosas a ellos, sino también le quitaba cosas a los vecinos y en algún punto empezó a robar a mano armada en la misma cuadra donde vivía. Y ya entonces la mamá no pudo cubrir esas acciones del hijo y entonces todos se dieron cuenta. Y allí es donde le cae el peso de la ley.
Si te das cuenta, los jóvenes no procesan lo que están haciendo, realmente el peso o la responsabilidad que tienen por estos hechos, porque existe una figura materna o paterna que les está sobreprotegiendo. Ok, entonces van a tener que seguir aprendiendo, van a tener que seguir repitiendo la situación y a cada situación que hagan, pues va a llegar el castigo cada vez más grande. El padre castigador. Otra posición que asumimos después de un evento traumático, de algo que nos sucede en la vida, puede ser el del padre castigador. Estamos diciendo que todo sucede dentro de nuestra mente, que nosotros nos ponemos el trajecito de padre castigador. Este tipo de procesamiento mental, regularmente el protagonista se hace responsable de lo que él hizo. Él mismo se pone un precio y él mismo se pone la forma de pagarlo para que sea una persona coherente. Fíjate lo diferente, los niños no se hacen responsables, los 3 roles infantiles que mencionamos anteriormente no se hacen responsables, este se pasa de responsabilidad. A su juicio, ellos tienen que pagar, no se pueden burlar de la autoridad, no buscan a nadie para que les compense o no buscan a nadie, no buscan a quién sobornar para que no se les castigue, ellos mismos se castigan, su juez está trabajando al 1000%. Vas a encontrar expresiones como yo tengo que pagar por cómo actué, yo soy el culpable, yo soy la persona que puede componer esta situación, yo soy el que tiene que arreglar esto que sucedió. Sin embargo, cuando, por ejemplo, tienen un incidente o un accidente con otra persona, si ellos consideran que ellos no tienen la culpa, la otra persona los van a hacer responsables. Él tiene que pagar. Yo voy a hacer que él pague. Yo voy a hacer, él no se va a burlar de mí. Él va a pagar por esto. Si te das cuenta, la posición de padre castigador funciona hacia adentro y hacia otras personas. Enfatizaré un poco más en esta posición del padre castigador. Cuando una persona se detecta como culpable, a su propio juicio, acuérdate en la primera fase del procesamiento, se castiga por el resultado, no se mueve, no tiene la intención de hacer enmiendas, no tiene la intención de tratarse bien, solamente se castiga a sí mismo. Y lo vas a escuchar en declaraciones como me lo merezco por, como yo lo hice, entonces yo tengo que, esto me pasa a mí porque si yo hubiera hecho tal o cual cosa, merezco esto y más. Estas declaraciones refieren que el resultado del juicio interior de esa primera fase de procesamiento ya los colocó en la posición de culpables o responsables y entonces tienen que pagar. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Tenemos que identificar bien, tenemos que hacer visible cuál es la condena, cuál es el precio por eso que sucedió. Aunque ellos no tengan la culpa en la realidad, acuérdate, la versión mental puede ser diferente a la versión real. Tal vez su abogado, dentro de su aparato psíquico, el abogado que lleva dentro no está haciendo bien su función. O tuvieron una infancia muy cruel, con muchas carencias, con una educación muy estricta, con una educación muy moralista. Recuerda, esto ya lo vimos en el video del juez. Bueno, hay otro rol que se asume. Ante tanto dolor, ante la pérdida de alguien, puede ser que se asuma el rol de un adulto racional. El adulto racional va a identificar las causas y las consecuencias de sus actos. Se responsabiliza y lo hace de forma verbal y frente a los involucrados de la situación. Sin embargo, al hacerse él responsable, también hace responsables a otras personas de su participación. Su razonamiento es tan fuerte que si la otra persona no se identifica como comprometido, como responsable ante lo sucedido, esta persona se va a desconcertar
porque no entiende las razones del por qué la otra persona no se responsabiliza. Entonces, este tipo de personas tratan de hacer acuerdos, tratan de hacer planes, tratan de hacer programas para mejorar lo que haya sucedido. Fíjate qué interesante, racionalizan. Y ese puede ser un mecanismo de defensa y es de lo más común. Sin embargo, si permanece mucho tiempo, estamos hablando de una mala jugada que ya le está haciendo la mente a las personas. En los negocios es muy visible las personas que buscan enmiendas, que son adultos racionales, que les dicen a las otras personas, bueno, tienes que hacer tal cosa, vamos a hacer tal cosa, les dan un plan, establecen, y si la otra persona no los hace, ellos se desconciertan, ellos se la pasan mal, a ellos les duele la cabeza. ¿Por qué? Porque no entienden por qué las otras personas no hacen lo que deben de hacer. Estos adultos racionales buscan que las personas se responsabilicen y crezcan desde la razón. Tienen dificultades para procesar las cosas desde el lado emocional, por lo que llegan a somatizar con malestares, con dolores, con enfermedades diversas, con enfermedades psicosomáticas. Entonces, los malestares emocionales como la tristeza los viven como un dolor en el pecho, el enojo como un dolor en la cabeza, entre otras manifestaciones. Pero difícilmente van a aceptar que tienen una emoción ahí atorada, porque tal vez ni la sintieron. Recuerda que estas personas se pueden desconectar de las emociones, de lo que vive el cuerpo, y entonces el estado emocional se va a manifestar como malestares físicos, tensión, dolor, malestar, inflamación, todo lo que termina en itis. Y ese es el área de oportunidad. Cuando vemos que una persona después de un evento traumático severo, después de una pérdida, está actuando como un adulto racional, tenemos que ayudarle a procesar las cosas desde su lado emocional. Ahí está la estrategia de intervención.